porque ahí nació, sino que simplemente es como que comenzara de nuevo. Y al ver el texto usted dice, wow, eso es lo que quería decir. Quizás esté contrario un poco a lo que creo hoy, pero ahora entiendo de dónde viene la raíz. Si quiere seguir creyendo lo otro, está bien, es su fe. Pero la clave de esta clase es que yo pueda ver el texto en su origen. Vamos a usar bastantes herramientas. Le voy a dar los requisitos de esta clase, ¿ok? Le voy a dar los requisitos de cómo vamos a llevar esta clase a cabo. La clase es rigorosa en el sentido que tiene que leer bastante. Si no le gusta leer, esta clase no es para usted. ¿Okay? Tiene que forzarse a leer un cachito, ¿ok? Porque no quiero que me oigan solo a mí, porque no es una clase, no es una predicación de domingo, sino que estamos como experimentando juntos el texto por primera vez, como que somos arqueólogos allá en las cuevas de Qumran y encontramos estos pergaminos, estos papiros y los estamos abriendo. No sabemos qué hay ahí, y lo que haya vamos a descubrirlo juntos. Necesito que se ponga al nivel mío. Cuando digo eso, con todo respeto, no es que sea menos que yo, sino que tenga un poquito más de lectura dentro de este sujeto. Quizás lee bastante, pero no de este sujeto. Necesito todo. Yo le voy a dar todo lo que tiene que leer, no tiene que ir a buscarlo en ninguna parte, yo se lo voy a dar. La mayoría no son libros, la mayoría son que yo saco de notas y esto, para que yo he leído y que yo he aprendido, se las voy a dar a usted cada semana. Pero cada semana tiene que leerlas, para que cuando la semana entrante yo esté hablando, usted diga, ah, sí pues, si Dios lo agarró, oh, cómo llegó a esta conclusión. ¿De acuerdo? La clase, veamos un poquito, le puse aquí este syllabus, de la descripción de la clase la puede leer en su casa, el decir lo que vamos a estar hablando, los términos y todo. Nomás quiero llegar al final. ¿Okay? Hay un examen final, ¿verdad? Este examen final va a valerle 50% de su grado. Quiere decir que aunque me agarre A en el examen final y no me hace lo demás, no pasa la clase. Tiene que hacer no solo el examen final, sino un reporte. Hay un reporte de un libro cada 5 semanas. Yo le voy a decir cómo hacer el reporte, cómo escribirlo, porque usted está en una universidad, no está en un instituto bíblico. Pero yo no estoy aquí porque somos hermanos o porque estamos en una iglesia. No, aquí lo vamos a tratar como es, ¿ok? Entonces va a llevar usted a lo escrito. Si le cuesta escribir, lo entiendo y yo lo voy a ayudar y le voy a corregir su papel y se lo voy a regresar hasta que me lo haga bien. Pero no se dé por vencido. Si se lo pongo todo rojo y se lo regreso, diga, ah, qué bonito color, ¿verdad? Y lo vuelve a hacer. Porque así es esto, de veras. A uno de ustedes no tiene ningún problema en escribir, le escriben de más. Tengo de esos también. Entonces tengo que ver qué es esa parte, el reporte. Entonces, los libros lo va a recibir como hoy. Tiene que comprar su libro, aunque algunos de ustedes ya lo compraron, porque lo compraron la semana pasada en el Open House. Si no, debe comprarlo, cuesta $12. Realmente cuesta 20, pero la universidad, porque está en la universidad, le cuesta 12 a usted, ¿ok? Se llama, dame uno, mico, por favor, el libro, se lo voy a decir, porque es muy importante que un historiador, y esta carrera es de historiador, un historiador indaga, busca. Hagamos más espacio, me queda otra mesa aquí, ¿no habrá para ponerle aquí para mis compañeros? ¿Cómo están? Ok. Este es el libro que va a estar usando. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ya lo tiene? Que bueno, si no lo tiene, este es el libro. El libro es bastante directo. ¿Ok? El libro habla más que todo de lo que es pagano y lo que es limpio. Se va a sorprender el libro. Si se enoja, enójate con el libro, no conmigo, ¿ok? El que lo escribe es bastante duro para escribir. Me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más suave en algunas áreas. No lo es. O sea, como que está enojado cuando escribe esto. Pero lo que escribe sí está correcto. Es decir, que puede ir a buscarlo y va a encontrar que lo que dice aquí está correcto. Nomás que sí es un poquito duro, ¿ok? Otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es que le voy diciendo
cómo va a hacer el reporte. Ok, eso veamos. Ese es el libro. Eso le va a valer 30. Aquí está. Todo te lo doy yo aquí. Sí. Si lo buscas en el internet te va a costar más. Sí, puedes comprar por mayoreo para poder hacer. Es un libro que nosotros damos mucho. La primera clase. Ok, otra vez, 50% su examen, 30% su reporte, ¿verdad? Su reporte es de 5 páginas. 5 páginas nomás, doble espacio, y Claudia, la secretaria, les va a dar un ejemplo cómo se ve el reporte. Tiene que aprender a hacer eso, porque eventualmente esta universidad, tenemos esta carrera, me encantaría que usted fuera parte del centro de investigación Masada que tenemos nosotros acá de la universidad, y quisiera que su papel estuviera en nuestras páginas, ¿verdad? Por el licenciado, porque usted va a dar una licenciatura, por el licenciado tal y tal. Y llegué a esta conclusión de este pasaje y queremos tenerlo, porque una universidad lo que hace es ir indagando, ¿ok? ¿Sí? Sí, una pregunta. Ajá. ¿Este reporte va a ser cada al final de la última clase? Sí. Pero cada semana yo voy a darle un pedacito de tiempo para que ver cómo vamos, ¿ok? Son cinco páginas. Y otra página extra que trae su nombre, cómo ponerlo, tu clase, fecha y todo esto, y una bibliografía de dónde agarró lo que agarró, no solo del libro, sino que buscó en otra parte para compararlo. Va a traer, son 7 páginas, 2 son mínimas porque es su nombre y la otra es su bibliografía. Son 5 páginas de doble espacio a máquina que me lo va a hacer. Si no tiene a máquina, pídale al Eterno que tenga buena letra, yo no solo acepto, no lo puedo leer. ¿Qué es eso? No tiene a máquina, espero que la pueda leer, pero lo hace mucho mejor si aprende a hacerlo a máquina. ¿Okay? Profesional. Es lo que le falta mucho a nuestra gente que cree. Esa parte, ¿ok? Y eso quiero darle a usted. Entonces, otra vez, eso va a valer 30%. Imagínense, pierde esa, tiene que sacar 100% en el examen. Y cada semana, al final de esta clase, le voy a dar las notas de esta clase. No se las doy ahorita porque si no, las va a estar viendo y no me va a oír a mí. Pero al final de la clase, yo le voy a dar las notas escritas, todo lo que hablé, se lo voy a dar. Y al final de sus notas, hay 2 preguntas. Esa es su tarea, de contestar las preguntas. Semana entrante comenzamos hablando sobre las preguntas y seguimos la clase. Eso va a valerle 20 puntos. Debe escribirlo. Entonces, que va a escribírmelo, si a mano puede hacerlo si quiere, y me lo escribe, la pregunta tal y tal, ¿verdad? ¿Existía Santa Claus? Bueno, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, bajo la historia del segundo siglo, en el tercer siglo, había un hombre llamado Nicolás que defendió la fe, usando la enciclopedia judaica tal y tal, pum, pum. Así lo quiero, no quiero decir, no existió, está atalantado, ahí está. O sí creo que existió, no. Me tiene que decir, si existió, ¿dónde lo sacó? Y si no existió, ¿de dónde lo sacó que no existió? No fe ciega aquí, analítica. ¿Ok? Ninguna pregunta de lo que vamos a hacer cuando viene a los números de evaluación. ¿Estamos todos bien con esto? Tráeme unas notas, mija, please. Ok. Bien, entonces vamos a comenzar. Si no hay ninguna pregunta, en el break puede agarrar su libro, lo va a necesitar. Claro que si son esposos, pues uno para los dos es más que suficiente, pero si no, usted así, soltero, libre, aleluya, contento, completo, pues cómprese el suyo solo usted, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Maestro. Sí. ¿Y el segundo libro? ¿Es el Strong? ¿Cuál libro? Este es. No, esta es la Torá. Oh.
la Biblia. ¿Va a ser uno o dos libros? Uno por clase. Okay. Yo les aconsejo que se compraran las escrituras unidad, porque van a tener que aprenderse los términos en hebreo. Es decir, que cada notas al final trae 5 términos, ¿ah?, en hebreo. Entonces, quiere decir que en 4 clases antes del examen usted va a saber 20 términos en hebreo. Van a estar en el examen. Necesito forzarlo a que aprenda un poquito del lenguaje. Eso lo va a expandir. Que al principio es como dolor de cabeza, pero después facilito. Voy a hablar más hebreo aquí y ustedes dirán, ya le voy entrando aquí al asunto. Así que listos, pónganse su cinturón, que aquí vamos entonces. Sí. Ajá. He entendido de cada clase es un libro. Una clase son 5 clases, es un libro. Sí, quiere decir que cada clase son 5 sesiones. Ajá. Un libro. Pero yo les recomendaría que compraran la Torá, ¿verdad? Si la compran en la universidad le cuesta 45, si la compran fuera le cuesta 65. Es importante, si quieren saber los términos, ahí van a estar y cómo usarlos, ¿ok? Y claro, al final también vamos a dar cómo hacer el reporte, digamos, cómo poner su primera página, cómo debe ir adentro y sus apéndices, o lo conocido como bibliografías. Ahí va a estar notas y otras cosas, ¿ok? Ese es el resumen de cada clase, ¿no? Del libro. Del libro, sí. Sí. Tu resumen de cada clase va a ser mi examen. Y las 2 preguntas que va a tener cada semana. Otra vez, no, ya estar feliz, porque si esto le gusta a usted, deme más, poquito me dio. Pero yo, si esta es su pasión, si esto es lo que usted vive y esto es lo que usted quiere hacer en su vida, es como que me dieran a mí, hay que jugar 3 partidos de fútbol mañana. ¡Hala! No, qué bueno. Vamos a jugar cuando era joven yo, íbamos a practicar y a ver un scrimmage. ¡Hala, qué alegre! Algo así tiene que ser. No lo estoy amenazando, lo estoy como dándole motivación de que dices, esto es lo que yo quiero. ¿Ok? Bien, alright. Vamos a comenzar entonces en esta parte. Y comparado a otras clases que he dado yo, esta vez, estas son sus notas que se las voy a dar al final. Y sus notas es como un libro, ¿ok? Lo escribí todo lo que voy a hablar lo escribí, porque quiero que salga usted aquí como lo que usted es realmente. Una persona capacitada para defender su fe. Una fe no ciega, sino una fe de conocimiento. La palabra fe en hebreo es emuná y es saber. Si sabe, no hay nadie que lo va a confundir. Puede leerse la Biblia del diablo si quiere, que no lo va a confundir, no lo va a afectar, si entiende usted cómo va el texto. Esa es la seguridad, es lo que quiero que alcance aquí, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos. Cuando hablamos de raíces hebreas no es judaísmo, porque dejémoslo claro, no tiene nada que ver con judaísmo directamente, aunque el judaísmo usa raíces hebreas. Pero también el cristianismo usa raíces hebreas. Hay judaísmo, que es una religión hoy en día, le llamamos el judaísmo rabínico. ¿Okay? Judaísmo rabínico porque fueron los rabinos, después de la destrucción del templo, que decidieron hacer una nueva religión o un nuevo proceso de creencia, por decir así, a través de las casas y sinagogas, porque antes de eso el judaísmo era totalmente a través de un templo central, no importa en qué parte del mundo usted estuviera, eventualmente a través de las fiestas tendría que regresar a Israel, a ese templo. Era prohibido tener otro templo o otro lugar de adoración que ese templo. Uno de los mandamientos que vamos a ver más adelante es que no puede haber otro lugar de adoración sino el de Salomón, que los pone en un gran aprieto. ¿Por qué todos tenemos tantas iglesias? Si nuestra propia Biblia dice que no se puede tener más que una. Esas preguntas las vamos a ir haciendo. Vamos a ver cómo funciona todo este
este proceso. ¿Okay? So, a ese judaísmo le vamos a llamar judaísmo rabínico. Otro término que vamos a usar es el judaísmo del primer siglo, que era un judaísmo fragmentado. Fragmentado, en otras palabras, habían diferentes sectores que hacen que se haga una sola creencia. Esos sectores le vamos a llamar por su nombre correcto, que son sectas. Sectas no es nada malo. Hoy en día la usamos para cuando alguien no cree como nosotros o que están muy diferentes a nosotros, pero quieren ser de nosotros y no queremos dejar que sean como nosotros, les llamamos sectas. Por ejemplo, tenemos dentro de la cristiandad, hay más de 38,000 denominaciones cristianas. Algunas nos aguantamos unos a otros y en otras no nos aguantamos. Por ejemplo, si vemos a un bautista, decimos, sí es cristiano, sí, se va a salvar, pero no es pentecostés. No es como nosotros. ¿Qué de un testigo de Jehová? No, ese ya no. Ese totalmente no queremos nada saber de ellos. A eso le vamos a llamar secta. Y vamos a comenzar a ver este idioma que se formó en el segundo y tercer siglo, en esta historia que vamos a tener en un año. Vamos a dar cuenta de dónde vienen estas divisiones. Porque ¿quién dice que esto es secta? ¿Y quién dijo que esto no? ¿Quién dijo que esto era herejía? ¿Y quién dijo que esto era ortodoxo? ¿Quién tenía la habilidad de decir este sí y este no? Vamos a estar sorprendidos quiénes eran. ¿Okay? Al judaísmo del primer siglo, usted va a decir, el judaísmo del primer siglo tiene que ver con las 25, 40 sectas que estaban en el judaísmo. Entre ellos estaba la secta de los nazarenos, que vamos a hablar mucho en esta clase, Nazarín. ¿Okay? ¿Puedo moverme, mijo? Voy a moverla. Ok. Usando mis nuevos marcadores mágicos, vamos a ir viendo esta parte. Fíjense cómo son las cosas. Hay en el lenguaje, en el hebreo, está la palabra Nazarín, que con el juego de palabras comenzamos a ver diferentes cosas. Nazarín significa los del retoño, de donde brota algo. ¿Okay? Esta es una secta que usted la puede encontrar en Hechos 23, donde Pablo se le acusa de ser una secta y le dice, él es el líder de la secta de los nazarenos. Nazarenos viene de esta palabra Nazarín. Nazarenos no tienen nada que ver de ser de Nazaret. Nazaret es un lugar, nazarenos es la secta, y nazareos es un voto. Allá en Números capítulo 7. Son tres cosas diferentes, mas sin embargo se confunden. Entonces, cuando hablamos del Mesías, y en esta clase, como somos historiadores, vamos a darle el nombre de su historia, de dónde viene él. No vamos a usar nombres más adelante, no que sean buenos o malos. Aquí no hablamos de bueno o malo, hablamos de historia. En la historia, su nombre es conocido como Yeshua. Yeshua quizás es la mejor pronunciación, aunque Yahshua da el significado de su nombre. Yeshua es más arameo, Yeshu, ¿okay? Y Yahshua es más hebreo. Yahshua significa la salvación de Yahshua es salvación, y Yeshua viene de la palabra también Josué, Yohoshua. Ahora, otra vez, como no estamos hablando de dogmas, no estamos diciendo que es mejor decir Yahshua o decir Jesús. Esto no es aquí. Aquí en esta clase es nomás a ver cuál era su nombre original. Si usted estuviera en Jerusalén hace 2000 años atrás y le dice Jesús, él sigue caminando. Nunca oyó ese nombre él. Pero si le dijo Yeshu o Yahshua, esto lo ha volteado. Históricamente ese es su nombre. ¿Okay? Bien, cuando Yeshua
dice Yeshua de Nazaret, todos piensan que por eso es que todos que era un nazareno. Porque es de Nazaret, decimos. Eso se llama gentilicio en nuestros idiomas, en español. Por ejemplo, a uno de El Salvador le decimos salvadoreño. A uno de Guatemala, guatemalteco. A uno de México, mexicano. Eso mexicano es un gentilicio. En hebreo y en arameo no existen gentilicios. Usted es de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua. No puede haber esa parte. ¿Okay? Totalmente. Esta palabra, cuando le llaman a él el nazareno, es porque era parte de la secta de los nazarenos. ¿Cuál es el donde no se acepta el que dice arameo y hebreo? No que se acepte, no existe. No existe, sí. Ahora hay un voto nazareo. No tocar muerto, no cortarse el pelo, ¿ya? Y no tomar vino o cualquier clase de uva. Ahora, esto va a ser importante porque mire qué confusión ha habido, porque usted dice, bueno, era de Nazaret, por eso que es nazareno, porque usted está pensando otra vez con los lentes de su idioma. Pero va a ver que esto es muy diferente. Entonces, en el primer siglo, el judaísmo está compuesto de 25-40 sectas, entre ellos los nazarenos, y vamos a ir una por una, vamos a ver las peleas que hay entre ellos y la comunión que hay entre ellos. Porque imagínense, que si todos acá fuéramos de diferentes denominaciones cristianas, digamos, aquel es pentecostés, aquella es restaurada, aquel es episcopal, aquel es luterano, adventista, y aquí estamos todos, ¿verdad? Cada quien con su sabor, y de repente llega el día para ir a adorar y todos vamos a la misma iglesia. ¿Qué creía usted? Imagínense, ¿verdad? Que a la par yo estoy cantando y el otro está así. Y el otro a la arriba, porque eso no canta. El otro está bailando porque es más así, más carismático. Bueno, en el primer siglo así era. Las 25 a 40 sectas solo tenían un templo. No es como que había un montón de templos. Todos tenían que ir al mismo lugar en la misma fecha. Entonces, habían sectores, a veces tenían esa comunión todos juntos. ¿Ok? Una pregunta de esto. Entonces, términos. Judaísmo rabínico es después del 70, después de la destrucción del templo. Yo voy a comenzar a hablar así, voy a decir, entonces el judaísmo rabínico, usted dice, no era el judaísmo de los nazarenos o de las sectas, era un judaísmo ya, a esto le llamamos un judaísmo ortodoxo. En otras palabras, ya estaba completo, alguien dijo así va a ser y el que no está de acuerdo no es de nosotros. ¿Okay? Ortodoxo. El judaísmo del primer siglo es un judaísmo no ortodoxo, es proto-ortodoxo. Querían que hubiera una unidad, pero no estaban todos de acuerdo. Tanto que la palabra hereje, significa el que escoge, el que piensa. Si yo aquí en este grupo digo, aquí se va a hacer como yo digo, porque así lo vi, y si no está, dice, pero mire, hereje. ¿Qué le estoy diciendo? Hoy en día suena como que le estoy diciendo diablo. En el primer siglo te ha reído. Sí, estoy pensando, ¿qué más puede pasar? No quiero pensar, quiero tener el propio pensamiento. El lenguaje ha cambiado también. Lo que le llamábamos hereje antes no es lo que le llamamos hereje hoy. ¿Ok? Estamos judaísmo rabínico después del 70, que es lo que conocemos hoy en día. Judaísmo del primer siglo, son las 25-40 sectas. Y hay un judaísmo del medio, le llamamos. Judaísmo de en medio. Este judaísmo está basado en los profetas, en el tiempo de Jeremías, Isaías y todos estos profetas. Jeremiyahu, Isayahu,
todos ellos. Y le llamamos a este judaísmo, el judaísmo de los profetas yahwistas. ¿Por qué yahwistas? Porque todos ellos tienen este Yah. Jeremiyahu, Isayahu, Elías, Eliyahu, todos tienen como el nombre del Padre, Yah. Entonces, ese es otro judaísmo. Este aquí está amonestando al pueblo, vamos a ver, que regrese a la senda antigua. Estos dos están tratando de regresar a la senda antigua. Pero en este es donde vamos a estar bastante nosotros escudriñando. ¿Por qué? Porque aquí hay 400 años de silencio en mentiritas. Porque no hubo silencio. Pero de Malaquías, cuando Malaquías terminó la última parte en su Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? 400 años después sale el libro de Mateo. Y nos dicen a todos, el Eterno no habló por 400 años. Hasta que encontramos los rodos del Mar Muerto y nos dimos cuenta que había muchos libros que alguien no quiso poner. Y que es la unión del Nuevo Testamento y la unión del Antiguo Testamento. Esos libros es lo que vas a hacer en los reportes usted todo ese año para escudriñar cada uno de estos libros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las fronteras, cuando hablamos de fronteras de Tijuana, digamos, y San Diego, ¿quién las puso? No son fronteras naturales, son fronteras no naturales. El fuerte le dijo al débil, hasta aquí llegaste tú. ¿O no? Y entonces hay una frontera y el humano que nació en esta tierra no puede pasar de un lado a otro cuando es de la tierra. Como ilógico. Como humanos que somos, debemos tener la habilidad de ir a donde quisiéramos. Si es la tierra, ¿dónde más quieren que vivamos? Pero nos enjaularon porque el fuerte dijo, hasta aquí llegas tú y allá estás tú. Entonces vemos Tijuana. Tijuana es un muy buen lugar para entender esto. ¿Y qué pasa? Como no es natural, comienzan a pasar fenómenos. Hay cosas que quiero de México, pero no quiero decir que son de México, porque no me las aceptan aquí, entonces las paso bajo de agua. Y también trafico gente, trafico comida, ¿verdad? Antes que no había pollo campero y cosas así, el pollo campero pasaba por ahí, ¿verdad? Había un tráfico. Déjeme decirle, y vamos a ir viendo esto, que dentro del judaísmo y el cristianismo no habían fronteras. Eran solo una religión. Y a alguien se le ocurrió hacer fronteras no naturales. Pero fue el fuerte contra el débil. Le dijo, hasta aquí llegaste tú. Pero, como con toda frontera, nos seguimos dando diferentes conocimientos los unos con los otros. Y allá pasa usted el librito, ¿ya viste el libro del Midrash? No, comprarlo. Y está pasando de una frontera a otra, bienes, educación, conocimiento. ¿Verdad? Nosotros le pasamos el cristianismo, dice, le voy a pasar un poco de quién es Yeshua al otro lado. Y hay una combinación. Pero a alguien se le ocurrió. ¿Sabe por qué sabemos esto? Lógico. Si usted fuera judío, puede ser ateo y ser judío. Puede creer en Buda y ser judío. Puede ser satánico si quiere y ser judío. Pero si es cristiano, deja de ser judío. No permite. Las dos religiones no permiten eso. Igual del otro lado, usted puede decir, yo creo en Yeshua, creo que Él murió por mí, pero creo todo el judaísmo, ya no es cristiano. Alguien puso en medio algo. Y esto es lo que vamos a ir escudriñando históricamente. ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bien, entonces, ¿cómo comenzamos esta historia?
Vamos a comenzar primero con lo que entendemos de la Tanakh. Tanakh, que significa Tanakh, es T-A-N-A-K, Tanakh. Torah, la T, Torah de instrucción, la N de Nabim, que son profetas, y la K de Ketuvim, que son escritos. Ya no vamos a llamarle Antiguo Testamento acá, no porque sea bueno o malo, sino que el Antiguo Testamento nunca fue llamado históricamente, fue llamado Nabim, de profetas. Tenemos la T, Torah de instrucción, los primeros 5 libros de Moisés. Torah. Torah significa instrucción o apuntarle recto, tirar algo rectamente. Nabim significa profetas y Ketuvim significan escritos. Entonces decimos Tanakh. Y en estas clases, como usted habla afuera, no me importa a mí. Aquí en la clase, eso quiero oír yo. Fíjate, encontré en la Tanakh. Porque eso sería un historiador, alguien que sabe, que ya escudriñó. Si dice Antiguo Testamento, está como todos los demás. No existen testamentos en el mundo hebreo. Son legalidades griegas. En el mundo hebreo no hay testamentos, lo que hay es pactos. Y los pactos son perpetuos, los testamentos se acaban. No hay diferencia. Gran diferencia entre pactos y testamentos. Entonces, cuando decimos Antiguo Testamento, lógicamente usted puede decir, esto ya pasó. Pero si dice el Nuevo Testamento, lo que está diciendo es que también va a pasar. Pues si dijera primer pacto y segundo pacto renovado, quiere decir que son pactos para siempre. ¿Entendemos esa parte? Ok. Bien, entonces vamos a ver la cronología de la Tanakh. ¿Dónde quedó el poder? ¿Cómo llegamos a este poder de quién tiene el conocimiento? Eso es esta primera clase, las raíces hebreas. ¿Por qué le llamamos raíces hebreas? Lo que sabemos es lo siguiente, de que en el tiempo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, eso no tiene que apuntarlo porque va a estar, lo tengo escrito para usted, pero óigame, ¿ok? En esta clase, solo queda algo que le guste mucho, escríbalo, pero crean, hace tiempo que estoy viendo esto para que lo lea, ¿ok? Tiempo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, de Ageo, de Zacarías, de Malaquías. La cronología termina 430 años antes de el nacimiento de Yeshua. En otras palabras, la Tanakh se cierra. Alguien la cerró y dijo, no más. Nehemías, cuando regresó de Babilonia, agarró los libros y dijo, este sí, este no, este sí, este no. ¿Por qué? Vamos a ver por qué hizo eso. Y al final dijo, esto es todo. ¿Y algo más? No. Ahí lo cerramos. Y lo cerró 430 años antes de la venida del Mesías, Yeshua. O sea, la Tanakh, perdón, lo que dijo, ajá, lo cerró en Malaquías 430 años de que viniera el Mesías. Antes de... Pero que lo que lo cerró fue Nehemías. Malaquías escribió su libro, ¿va? Y Nehemías dijo, lo escogió y dijo, tú serás el último. ¿Ok? Entonces hay 430 años de Nehemías, cuando él cerró, a Mateo 1:1. Hay 430 años. Añádele otros 33 años de la vida de Yeshua, nos pone a 463 años. Añádale otros casi 40 años de la escritura de Pablo, cuando Pablo estaba en su apogeo, nos pone a 500 años de Pablo. Pablo, cuando habla, está distanciado 500 años de la última escritura de la Tanakh. ¿Entendió? Y Pablo está tratando de enseñar a la gente la conexión de ese lugar hacia este lado.
Por lo que es tan malentendido. Vamos a ver que es difícil, por lo que hay un gran 500 años han pasado. Si pasan aquí 50 años y las cosas ya cambiaron, ¿o no? ¿Cuánto ha cambiado el lugar donde usted asiste, que tiene años ahí? ¿Cuánta enseñanza se ha mejorado, han aclarado, o no? En el tiempo de los 80, digamos, en la iglesia cristiana, así ortodoxa, no pantalón para las mujeres, no make-up, que no joyas, que no esto. Así era. Y alguien inteligente que yo digo, no, mucha pura lata son. Tienen que se pongan pantalones. Y le pusieron pantalones. Pero eso solamente de los 80, son solo que 40, 50 años y mucho. Ahora imagínense 500 años, cuánto pensamiento diferente hay dentro del Nuevo Testamento, o lo conocemos como el Pacto Renovado, y la Tanakh. Era un gran cambio. Entonces pareciera ser tan diferentes porque no tenemos la conexión. Por ejemplo, ¿cuántos demonios usted ve en la Tanakh? Demonios. Lee de demonios, que le sacaron un demonio a alguien. No encuentro a ninguno. Encuentro un demonio que le mandó el Eterno a Saúl para que lo agitara un ratito, ¿se acuerdan? Después le mandó otro espíritu de mentira a unos profetas para que los mataran. Pero de ahí no encuentran nada más. La serpiente decimos que es el diablo, pero no dice que es el diablo. Era la serpiente, dice ahí. Nosotros decimos que es el diablo. Y de repente entra en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, y de repente encuentra que todo el mundo está endemoniado. Y todos sacando demonios y haciendo y volviendo. ¿Qué pasaría? Porque ese gran y guerra espiritual, y que los ángeles vienen y ángeles van, ¿o no? Pues imagínense que ustedes esa cultura, ¿qué pasaría en esos 500 años? Bueno, Pablo se la quiere explicar a usted, no más que usted y yo no entendemos porque no tenemos los libros donde conecta esa parte. Vamos a ver entonces este proceso. Se cerró la Tanakh y vamos a comenzar entonces a ver qué pasó en esos 400 años de silencio, quién eran los líderes y qué creyó cada uno de ellos. Esta es esta clase de hoy. ¿Vamos listos? Ok, aquí va pues. Le llamamos a lo primero, después de que Nehemías cerró la Tanakh, le llamamos el periodo de la gran asamblea. En el año 539 al año 175 antes de la venida del Mashiach. Con la invasión de los babilonios y la cautividad de Judá trajo fin a la monarquía de Judá. En otras palabras, cuando Babilonia se trajo a Judá, se terminaron los reyes en Judá. Ya no habían reyes en Judá. Israel, que eran las 10 tribus, se habían ido unos años antes. En el año 730 habían sido llevados a Siria y después se movieron a la Iberia, que significa la tierra de los hebreos. La palabra Iberia significa la tierra de los hebreos. España, Portugal, Francia. Allí habitaron en esas tribus de Israel. Ellos nunca perdieron sus reyes. Por eso la Biblia dice, la Tanakh dice, Israel siempre tendrá un rey en el trono. Y usted dice, ¿cómo? ¿Hay rey en Israel hoy en día? En Israel sí hay. Lo que no hay es en Judá. Judá, que es el otro lado de Israel, están las 10 tribus, y las 2 tribus hacen Israel y Judá. Judá tiene un rey que es Yahshua, pero lo mataron. Él era el rey de reyes, porque las otras 10 tribus tienen reyes. Y si no se ha dado cuenta, vaya a Europa. Todos los países europeos tienen reyes, como 13. Todos son primos hermanos. Y uno se pregunta, ¿para qué tener rey hoy en día? ¿Tiene sentido ya? Porque la Torah dice que Israel tendrá reyes para siempre. Porque Israel se encuentra en Europa. Gran Bretaña, en inglés es Brit, ¿verdad? Bretaña viene de la palabra Brit, que significa pacto. Y Aña, tierra del pacto, Bretaña.
Ahí va a encontrar usted un montón de Israel que vamos a estar platicando con ellos. Vamos a ir a buscarlos. ¿Dónde están? Pero cuando hablamos de Judá, Judá eventualmente perdió sus reyes y Yeshua vino después. Bueno, que los partos, los astrólogos vinieron a ver al rey de quiénes. ¿Rey de quién? De los judíos. ¿Por qué no de Israel? Porque Israel estaba disperso. Solo la tribu de Judá no tenía rey. Porque ese rey iba a reinar a los otros reyes. Por eso en Apocalipsis va a decir rey de reyes. ¿Ya me entienden eso? Ok. Por ejemplo, sabemos históricamente que la hija de David, que fue violada, ¿se acuerda que la violó su hermano? No pudo quedarse en Israel porque es contra la Torá que una mujer esté violada en Israel. Y la sacó de Israel y se la dio de mano al rey de a Irlanda y Escocia. Tanto que hay una línea del reinado de David a través de su hija en Escocia hoy en día. Apúntelo y vaya a buscar. Va a buscar los reyes de Escocia y de Irlanda, se va a dar cuenta. Todos estos están entre nosotros, viven entre nosotros. Y usted es parte de. Ok, la cautividad terminó y regresaron a Israel, o a Judá en este caso, y se hizo un concilio de ancianos. Okay. Eso está en Esdras 7:25, 10, 14, 16. Y entonces tenemos algo que tenemos que platicar en esta parte. Miren, okay, entonces esta es asamblea de los ancianos le llamaba, o la gran asamblea de los hombres. Estos van a ser los que van a tomar en la rienda de qué debemos creer y qué no debemos creer. Y aunque usted no diga, yo no soy judío, yo no tengo nada con eso, tiene que ver mucho, porque su Biblia, los libros que usted tiene, se los dieron ellos. Ellos son los que dijeron, estos son los libros. ¿Okay? Hay un libro que me encantaría que buscara, y lo podemos ordenar aquí si quiere. No tiene que agarrarlo, pero se lo recomiendo. Se llama el Mishnah. El Mishnah fue escrito 200 años después de la venida del Mesías y cuenta las historias de ese tiempo. Es como un libro de historias, el Mishnah. Puede pedirlo aquí, puede decir al que está aquí, decirle, mira, me gustaría saber cuánto cuesta un Mishnah, y hay diferentes tomos, pero si usted está interesado, está muy bueno. ¿Cuál es el mejor? ¿Escrito por quién? Solo hay uno escrito, porque lo que trae son comentarios. No hay muchos, hay solo dos versiones. Las dos son muy buenas. Una es sefardita y la otra es escanesi. Escanesi son judíos de Rusia, de Ucrania, y los sefarditas son judíos de España. Son diferentes. ¿Con cuáles podríamos empezar? Yo trataría más, si tu habla es español, yo haría más sefardita. Si tú hablas más inglés, como digamos yo estudié todo el tiempo acá, aunque hablo español, todas mis lecturas en inglés, agarraría el escanesi, por la pronunciación del hebreo es diferente. Ok, en el Mishnah dice, que es un libro de historias, ok, Mishnah dice, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y se la dio a Yahashua, a Josué. Josué a los ancianos a los profetas se las dieron a los hombres de la gran asamblea. En los escritos de los judíos dice la forma en que todo el conocimiento fue bajando, eventualmente llegó a esta asamblea. ¿Okay? Esta asamblea estaba compuesta de 120 ancianos. ¿Cuántos estaban en el Pentecostés allá cuando cayó la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos eran? No era un número cualquiera entonces. ¿Sería que estos 120 eran los nuevos? La nueva asamblea de hombres que nos iban a decir el conocimiento de Moisés hacia ellos, que no se perdió. ¿Será esos 120?
¿O nomás fue chiripazo ahí que 120 había? Que 120 ancianos y se introdujeron en orden. La clave de ellos es que van a introducir cómo orar. Recuerden que cuando en Nehemías, cuando ellos regresaron de Babilonia, nadie sabía hebreo. Todos sabían arameo. Hebreo, nadie. Cuando encontraron la Torá, estaba en hebreo. Y se pusieron a llorar de alegría que había quedado un libro. Todos los quemaron. Y felices. Pero cuando llegó al rey y lo abrieron, qué lindo, y se pusieron a bailar todo. De repente, ¿quién sabe hebreo? Nadie. Se pusieron a llorar de tristeza. La tenían, pero no podían leerla. ¿Suena familiar eso a ustedes? Sí. ¿Verdad? Todos tenemos Biblia y no todos podemos leerla. Porque se nos olvidó el lenguaje, la cultura de esta gente. Y entonces encontraron un sacerdote que sabía. Y entonces él comenzó a enseñarles. Y entonces el pueblo, como no sabía ni leer ni escribir, lógicamente en el primer siglo y antes, el 95% de la gente no sabía ni leer ni escribir. Pero eran creyentes del libro. Así le decía a las demás naciones. Los creyentes del libro. Esta creencia le llaman libro. Pero no podían leer ni escribir. Pero Con lo que escuchaban. es lo que escuchaban nomás. ¿Suena familiar también eso o no? ¿Verdad que sí? No estamos tan diferentes que ellos. La gente dice a mí, uy, pero mire usted, me dijo, ¿cuándo voy a aprender hebreo? Así decían ellos. Cuando yo... Pero alguien les comenzó a explicar. Les dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Para que no se nos olvide esto, vamos a tener una lectura anual. Vamos a tener porciones cada semana, para que nos recordemos de toda la Torá. Y a eso le llamaron Parashá. La Parashá es de Nehemías. Dijo, de esta sección a esta sección, semana 1. De esta sección a esta sección, semana 2. Y eventualmente, en un año, usted hubiera leído toda la ley de Moisés. Ya después de 30 años de estar oyéndola, como comienza a hacerla. ¿Verdad? Ok. Estos hombres, entonces, los 120, comenzaron a introducir oraciones como el Shemoné, que es muy famosa en el judaísmo rabínico hoy en día. Se llaman las 18 bendiciones, aunque ya no son 18, son 19. En este tiempo de Nehemías, estos hicieron 18 bendiciones, pero cuando se separaron, la guerra que hubo entre nazarenos y el judaísmo rabínico, se separaron, hubo una guerra, los judíos rabínicos añadieron otra bendición, y la bendición va de esta manera, y dice, malditos sean los nazarenos y todos los herejes que nunca regresen a la tierra y que nunca entren al paraíso. Usted como dice, ay, qué bonito, voy a una sinagoga porque tan bonitas que son. Usted entra en Shabbat, y ¿qué van a hacer en Shabbat? Ellos van a leer las 19 bendiciones. Y una de ellas lo está maldiciendo a usted. Pero usted está alegre porque está entre toda la gente que usted cree que son. Porque no sabe lo que están leyendo. Ni ellos saben quién es usted ya. Usted le pregunta a un judío, ¿nazarenos? No sé qué es eso. Pero en sus oraciones así dice, minim. Minim significa herejes en hebreo. Minim se llaman los nazarim. Le voy a dar papeles donde puede encontrar usted las oraciones estas. Lo que quiero decir es que el judaísmo rabínico hoy en día no es lo que usted piensa que es. Por eso es que no estamos como mesianismos y saltando de un lugar a otro, sino entender de dónde pasó lo que pasó. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Estas 18 bendiciones eventualmente se convirtió en lo que se llama el Sidur. Aquí hay otro libro. Sidur. El Sidur fue escrito eventualmente con todas las cosas como unos 200 años antes, ¿sí? BC. Aquí es
AD. ¿Okay? Lo quiere poner así. ¿Qué trae el Sidur? ¿Tienes un Sidur aquí, Mick? Se los enseñemos. Entonces, el Sidur es un libro de oraciones, de ritos que los judíos, no rabínicos, sino antiguamente hacían. Por ejemplo, ¿cómo se guarda el sábado? Este libro dice esa parte. ¿Qué te pasa? ¿Qué está bien? Entonces el libro. Y este tiene una fonética hebreo-español. Porque entonces, ¿qué es? Sefardita. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, mire, yo quisiera celebrar el sábado esa parte con las pelitas y que la mueven, que las hacen. ¿De dónde lo agarraron? Del Sidur. ¿De dónde viene el Sidur? De la asamblea de los ancianos. ¿Okay? Eso es lo que quiero que sepa, dónde están las cosas. De ahí viene. A algunas personas les gusta leerlas, tienen excelentes oraciones cuando alguien se muere, para las fiestas, son como rezos. Ahora, eso suena como raro porque rezos para nosotros es más católico. No, es judío. Cuando todavía no había fronteras entre los dos. Pero a alguien se le ocurrió separarnos. Pero antes habían rezos. Y muy inspirativos, son muy buenos. ¿Ok? Aunque también hay oraciones automáticas, le vamos besando el cielo y la tierra. Y son cuando usted ora de su corazón. ¿Okay? Pero este sería el Sidur, 200 años antes. Estamos casi seguros que cuando el Mesías estuvo aquí en la tierra e hicieron la liturgia, él también la hizo. Porque él era judío. Pues. Entonces, cuando estaba haciendo sus liturgias, estaba usando, no este libro, porque esto se acumularon esas enseñanzas después, pero las enseñanzas son de 200 años antes. Muy buena. La quiere ver después y también lo puede obtener como parte de su colección, de su biblioteca. ¿Verdad? Si es de aquellos que se emociona con los libros. Ok. Ahora dice la siguiente la palabra. El último miembro de la asamblea de los grandes se llamaba Simeón el Justo. Simeón el Justo. Y Simeón el Justo le llamaban el remanente de la gran asamblea. Y solía decir él: en 3 cosas se afirma el mundo, decían ellos: la Torá, el servicio al templo y los actos piadosos. Esas ideas, otra vez, esta es la enseñanza que va a llegar cuando en el primer siglo, cuando Yeshua está en la tierra. Esto es lo que le viene a él, esto es lo que él va a decir, está correcto, o va a decir, no está correcto. Pero la influencia viene de Nehemías hacia acá. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Simeón entregó el poder eventualmente a un sacerdote supremo que era su hijo, se llamaba Onías el tercero. Y esto está escrito en el libro de Macabeos. Entonces, si usted tiene una Biblia católica, va a tener los libros Macabeos. Si tiene una Biblia cristiana, no los va a tener. ¿Ok? Y dice así: mientras la ciudad fue habitada, no dejó de haber paz, y las leyes fueron observadas perfectamente, porque la piedad del sacerdote Onías y su odio a la maldad. En otras palabras, cuando él estuvo encargado de llevar la religión, por decir así, la creencia de los judíos, parece que era un hombre bastante íntegro, llamado Simón el Justo. Había paz. Mas sin embargo, Onías perdió el poder a su hermano Jason a través de una corrupción. Realmente Jason le pagó porque se levantó Grecia, que sería Antíoco Epífanes, se levanta contra Israel y llega a Israel, a Judea, y lo toma. Y lo primero que hace son 3 cosas. Le dice al pueblo: no pueden hacer fiestas, no pueden circuncidarse y no pueden guardar el sábado. Eso fue lo que les dijo. Y los acribilló de esa manera. Los sacerdotes de Israel
comenzaron a pelear contra Antíoco Epífanes y se llaman los Macabeos. La guerra de los Macabeos, que es la fiesta de Hanukkah, que usted oye cada año se celebra, es la fiesta de esa guerra entre lo grecorromano versus lo hebreo. Esa es la fiesta que se celebra. Jason le pagó 360 talentos de plata y de oro a Antíoco Epífanes para que lo dejara como sacerdote, como un títere. ¿A quién le pagó, perdón? Le pagó a Antíoco Epífanes, le pagó 360 talentos. ¿Sí? Ninguno de ustedes dijo, wow, porque no sabe qué son talentos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuántos son talentos? Trabajo de un año. Como el talento de trabajo toda la vida, ¿no? Toda una vida. Toda la vida, Toda una vida. Quiere decir que ni el César tenía tanta plata, ni Julio César, porque a Julio César le pagaban, ¿verdad? El Senado. No tenía tanta plata así. Por eso la parábola de las 5 talentos, 2 talentos y 1 talento es como dramático el asunto, porque imagínense que te den a ti la paga de 5 días. Es como fuera de órbita. Él le pagó 360 talentos de plata y después le dijo, así para de salida te doy 8 más, pero déjame que yo sea el sacerdote y no mi hermano. Y Antíoco le dijo, te voy a dejar, pero vas a hacer lo que yo te diga. Sí, pero déjame que yo haga la mímica aquí, que estamos todavía haciendo la religión nuestra, influenciada por Antíoco Epífanes. ¿Suena familiar eso? Creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir. Y entonces Jason era visto como un falsante, porque la gente sabe, la gente de Israel, de Judea, dijo, usted no es sacerdote, y no era válido para ser sacerdote supremo de Israel. Tanto que en los Macabeos 2, en la historia de los Macabeos, dice, Jason era un pagano y no un sacerdote supremo. O sea, hay una guerra ya, ¿verdad? Es decir, que todo lo que Moisés le dio al pueblo y a la asamblea, el último de la asamblea, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba? Simón el Justo. Él se lo dejó a su hijo fue muy buen sacerdote, Onías III, pero su hermano se vendió con Antíoco y mató a Onías III. Se lo echó por política. Ahora usted dirá, ¿y esto qué va a quedar conmigo? Estos van a ser... ¿Ah? Jason, su hermano. En el mismo tiempo que se levantaron los Macabeos, que eran los sacerdotes de Israel, porque estaban en contra de lo que estaba sucediendo, se levantó otro grupo, se llaman los Hasidim. Hasidim, se escribe C-H-A, Hasidim. Estuvieron en el año 175 al año 140. En ese tiempo, si usted era fiel a la Torá y no fiel a la religión, tenía que salirse de las ciudades o lo mataban a usted. Entonces estos Hasidim se fueron al desierto, se refugiaron en el desierto porque no querían estar bajo la autoridad de Antíoco Epífanes y de Jason, y le llamamos Hasidim. No sabemos mucho sobre ellos. Lo que sabemos es lo que el Mishnah nos dice, y eso sí es importante, quiero que lo apunten, ¿ok? Porque está en sus notas. Esto va a ser clave cuando comencemos ya a platicar más. Ahorita estoy siendo un poco técnico porque necesito que me sepa esto, ¿ok? Como historia. No sabemos mucho de ellos. Lo que sabemos es que tenía un líder que se llamaba Antígones, así como se oye, Antígones de Soko, como japonés, ¿cuál? ¿De Soko? Sí, Soko, S-O-K-O. Antígones de Soko. El Mishnah, otra vez, que sería nuestro libro de historia, ¿verdad? Si alguien le pregunta a usted, ¿y de dónde sacó? Mishnah, fíjese. No va a saber nada tampoco el otro, pero por lo menos usted ya le dijo dónde lo sacó. No, de veras. Es que es muy importante eso, de dónde sacar las cosas. El Mishnah habla y dice lo siguiente:
Antíoco de Soque recibió de Simeón el justo. Usaba decir: no sean como los sirvientes que sirven por salario, pero sirvan al amo sin ningún pensamiento de salario, y que el temor del cielo esté sobre ustedes. Ese era el dicho de este hombre. Ahora, suena como algo lógico, ¿verdad? Bonito, por decir así. Otras palabras, no hay que trabajar para el eterno creyendo que vas a recibir un salario. Es lo que dice, sino que trabajar por el amor que le tenés. ¿Verdad que suena muy bien? Va a ser una terrible enseñanza más adelante. Alguien va a tomar esto y va a ver usted cómo se vuelve locura. Algo que parecía muy bueno, pero que alguien más lo torció todo. Aquí va. Son los macabeos, y unidos a los Hasidim, sacaron al imperio selúcido, que es Antíoco Epífanes, de Israel. ¿Cuántos años? ¿Alguien sabe cuánto tiempo? No todos me griten. 40 años pelearon. 800 macabeos y Hasidim contra 16,000 sirios. Y no los vencieron. Se aburrieron los sirios. Dijeron: no, estas guerrillas no matamos. Igual que le pasó en Afganistán. ¿Se acuerdan cuando Rusia llegó a Afganistán? Que era un poder tremendo. Rusia no pudo con Afganistán porque nadie le gana una guerrilla. Nadie. Nunca en ninguna guerra. Vaya a Vietnam. No. El fuerte no puede contra las guerrillas. Y esto va a ser muy importante más adelante, ¿ok? Aquí vamos. Entonces, ahí terminó el periodo de los Hasidim, peleando contra el imperio selúcido, que sería Antíoco Epífanes. Lo sacó. Ahora quedan libres otra vez, pero ya hay problemas, ¿verdad? Porque Jason tiene sus compatriotas ahora, y quien está en el poder no son muy kosher, no son gente muy íntegra, están por su propio beneficio. Entonces entra el periodo de Sugot, se llama. El periodo de Sugot, S-U-G-G-O-T, el periodo de Sugot. Año 140 al año 37. Nos estamos acercando ya a Yeshua, ¿verdad? En este periodo comenzó con el reinado de los griegos en Israel y terminó hasta que terminó la dinastía de los macabeos. En este tiempo la asamblea de los ancianos era llamada Garusia, que significa senado. Miren, ya habían cambiado hasta los términos hebreos a términos griegos romanos. Ya no eran asamblea como dice la Torá. La Torá dice: y harás asamblea. Y los griegos que dicen: hagan congresos y senados. Era más político. Hasta el lenguaje les cambió. Es lo que le digo yo a usted. Su lenguaje dice mucho de su mente. Muchísimo como usted piensa. Usted no lo cree así, pero como usted habla es como usted piensa. Por eso es que los términos aquí como que cambian. Este grupo es mencionado en el libro de los Macabeos, y es de este grupo de Sugot, en este tiempo. Bueno, encuentra también en el libro de Judith, encuentra sobre la mención de Sugot. Judith también es un libro de la Biblia católica que no está en la Biblia cristiana evangélica. Deberían ser más baratas las evangélicas, ¿verdad? En los libros. Judith. En ese tiempo el judaísmo se fragmentó en 3 sectas mayores. Antes de eso estaban unidos. Una asamblea, una creencia, sacerdocio. Pero por los problemas que vamos a ir viendo, se fragmentaron en 3 sectas mayores. Los Sadoquim, que son los saduceos, los Parushim, que son los fariseos, y los esenios. Son los 3 grupos que salieron del periodo de Sugot. Entonces voy a pasarles ahora aquí esta parte, a ver.
pasas esto, Nick? Saduceos, fariseos, ¿cuál era la Esenios. Creo que son 2 hojas por persona. Eso es para su lectura, ¿ok? Lo va a llevar para que lo lea. Y se llama ¿Quiénes son los saduceos? ¿Ok? Ok, pues seguimos. Comencemos con los saduceos. ¿Cómo se llamaban en hebreo? Sadokim. ¿Por qué? Porque vienen de un maestro llamado Sadoc. Con K. ¿Okay? No hay ces en hebreo. No hay ces. Eso va A, B, D. No hay C. Porque la C, esa palabra tiene el mismo pronunciación que la K. Carlos y Carla. Carla la ponen con K y Carla. ¿Verdad? Entonces nos ahorramos letras ahí. Los tacaños que somos. Aquí va. Los Saduquín fueron fundados por un llamado Sadoc. Ahí vamos a ir entendiendo que son estos los que mataron a Yeshua. Estos son los malos de la película del Nuevo Testamento. Pareciera que fueran los fariseos, pero vamos a ir leyendo. Y cuando leamos bien las partes, vamos a decir, los fariseos estaban con nosotros. fueron fundados Por Sadoc. Sadoc fue discípulo de Antígonos de Soco. Antígonos de Soco es el maestro de este llamado Sadoc, que entendió mal la enseñanza de Antígonos de Soco. Como dije otra vez, Antígonos enseñó: no sean como los sirvientes que sirven por salario, pero sirvan al amo sin ningún pensamiento de salario, y que el temor del cielo esté en ustedes. El Mishnah nos dice que el rabino Natán nos dice que como Sadoc malentendió la enseñanza de Antígonos, porque comenzó otros a pensar, bueno, si no es por salario que yo sirvo al Eterno, entonces no deben existir galardones. Si no existen galardones, ¿para qué quiero vida eterna? Si no hay salario, si trabajo solo por ahora. Quiere decir que cualquier galardón que pueda agarrar hoy en día es para esta vida, pero la vida venidera no puede haber, porque no puedo trabajar para irme al cielo, pues. Entonces el cielo no existe. Y estos son los saduceos. La enseñanza saducea no creían en la resurrección de los muertos. ¿Por qué no creían en la resurrección de los muertos? Por esta enseñanza de galardones. Pero hacían como estos saduceos eran políticos y era la nata, pues, de la sociedad. Entonces, tener dinero, decían ellos, no, es que yo trabajo y aquí agarro lo mío, porque puedo tener dinero aquí en la tierra. Exacto. Entonces, por eso que se pelean mucho con el Mesías cuando viene la resurrección. ¿Se acuerda que, hablando de si se va a resucitar, con quién va a resucitar? Aquella mujer que se casó como con 8 chavos porque todos se murieron, era la viuda negra de la película, ¿verdad? Y ellos le están diciendo, entonces cuando se resucite, ¿con quién se va a casar otra vez? ¿De dónde agarraron estos sacerdotes esa parte? Y son sacerdotes, ¿ok? Agarraron de Sadoc. Entendimos dónde estaba en esta enseñanza. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de cualquier enseñanza que tomamos, porque nos puede irnos a la izquierda, a la derecha. Tenemos que probarlo. Lo oímos todo, hasta a mí. Cuando usted me oye a mí, lo oye todo, lo escribe todo y lo va a aprender. Y dice, no sé si es cierto que este hombre guapísimo que nos habla ahí está diciendo la verdad, ¿verdad? Y usted va a buscarle, ¿verdad? Porque pueda que encuentre que no está bien, o sí está bien. Entonces Sadoc malentendió a las enseñanzas de Antígonos. Él concluyó incorrectamente que no deberíamos cumplir la Torah por galardones. Después de no haber galardones, Sadoc concluyó que no había galardones después de la muerte y no habían castigos.
Pues ni modo, si no hay galardones después de la muerte, mucho menos van a haber castigos. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos lo que quieramos. Y por eso eran malvados. Extorsionaban a la gente, robaban a la gente, pero como no había castigo después de la muerte y no había galardones, entonces le entraban. Yo quiero que entienda de dónde sacaron esta idea ellos. Entonces los hijos del sacerdote Elí cayeron en esa enseñanza, No, Elí era buen sacerdote, nomás que era un buen padre, ¿verdad? Y gordito, ¿verdad? Pues lo quiero mucho yo. No, Elí es muy anteriormente, están hablando del tiempo de los jueces, tiempo de los escritos. No, estás hablando casi 30 años antes de la venida de Yeshua. Estos sacerdotes eran corruptos, y siempre lo ha habido, señores. Alguien nos manipula dentro del sistema. Hay un sistema, y no es un pastor, no, también están igual, están con nosotros, no están afuera, pues todos estamos imagínate como un Matrix, el Matrix de la película Matrix, todos estamos adentro, bonitos, baratos, inteligentes, no inteligentes, todos estamos metidos. Al final alguien nos dice Tijuana es Tijuana y San Diego es San Diego. ¿Quién lo quita ahí usted? Y si usted dice no, aquí vamos a marchar, ¿qué le pasa? Aparece desaparecido, ¿o no? Yo lo que les estoy mostrando nomás es que hay un sistema que siempre ha estado y que ha estado luchando por querer ponerle levadura a la masa. ¿Suena familiar eso? Nos dijo Yeshua que el reino de los cielos es como una mujer que pone ¿cuántas? 3 medidas. ¿Por qué 3 medidas? Porque el reino de los cielos se completa en 7,000 años. Él vino en el año 4,000. 3,000 años de levadura vamos a tener en esta tierra. ¿Y la levadura qué significa? Pecado, corrupción. Él dijo, el reino de los cielos es como el grano de mostaza que llegó a ser un gran árbol. Déjeme decirle que los granos de mostaza nunca llegan a ser árboles, son arbustos. Pero este llegó a ser un gran árbol, porque el reino, el sistema se hizo como grandotote. Y que dice que las aves de los cielos habitan en ella. Pero 2 parábolas antes digo que las aves eran ¿quiénes? Los demonios. ¿Dónde van a estar los demonios? En el sistema. Por eso que hay más endemoniados dentro que afuera. Pero nos lo dijeron, nomás así como, pues ni modo. No sé si se ve la película de Matrix, se las recomiendo. Es un poquito violenta, pero tiene sus momentos. Cuando usted se libera, como en la película de Matrix, se libera a ellos, la comida es terrible. Así como aguanosa, como un cereal así aguanoso le daban. Y eso comían, pero era de nutrición, estaban libres. En cambio, en el Matrix puedes comer steak y su hamburguesa, pero no era real, eso era mental. Ser libre no quiere decir que usted va a estar feliz de ser libre. No va a mejorar su vida ser libre, pues. Solo lo que le digo es que vas a ver la verdad. Entonces, la píldora roja, la píldora verde en la película, ¿se acuerda? Es todo lo que es. Y quizás, si somos inteligentes, podemos ser guerrilleros. Nadie puede vencer a los guerrilleros, debemos repetirlo. Aquí va, sigamos. Entonces Sadoc dice Josefo es el historiador del año 100, otro libro que me gustaría que eventualmente tuviera. Josefo. Aquí tenemos algunos de Josefo, ¿verdad? Sí. Yo no lo leo mucho a él, pero si Josefo y también Filo. Este es judío de Alejandría, este es un fariseo judío en el año 100. Es el único historiador que menciona a Yeshua. Es que históricamente no tenemos nada que existió Yeshua, señores. Fuera de la realidad que nos cambió a todos. Pero así históricamente no hay. Solamente Josefo habla de un nazareno que sanaba y que lo mataron los saduceos.
¿Okay? Son libros que se los recomiendo poquito a poquito, no va a correr, ¿verdad? Pero lo tenga en su mente, ¿verdad? En vez de un condorito, voy a comprar mi Josefo ahora. La revista ¿Y tú quién eres? No, hoy no, voy a comprar mi Josefo. ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Ok, sigamos acá. Dice aquí entonces Josefo escribe: pero la doctrina de los saduceos es esta: las almas mueren con los cuerpos. Josefo nos dice que los saduceos, que son los sadoquim, que son los de Sadoc, creen en qué? En que las almas mueren en los cuerpos. Hace unos años atrás, aquí en Los Ángeles, brotó un nuevo sistema religioso, una parte de la cristiandad, pero rara. Se llamaba Pura Gracia. No sé si usted oyó alguna vez eso. Y Pura Gracia era que, como estamos en la gracia, todo se vale. Y como el cuerpo se va a morir, entonces puedo tomar, puedo hacer, puedo todo, porque al final el cuerpo se muere y la gracia es que me salvé y me voy al cielo. Usted se ríe, pero eso es cierto. Pura gracia se llamaban. Yo llamo pura desgracia, pero una desgracia pensar así. Estos, ¿pero de dónde vienen? De estos. Una repetición del mismo concepto. Porque dice la misma Torá: no hay nada nuevo bajo el sol. Matitiyahu dice, ahora Mateo también escribe y dice: los saduceos que dicen que no hay resurrección. Mateo, el Besorim, el evangelista, ¿verdad? Besorim, dice: yo escribo, y los saduceos, estos no creen en la resurrección. Muy buen historiador Matitiyahu, estaba en lo correcto. En el libro de Hechos, que lo escribió Gilel, Lucas dice: pues los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Ahora usted ya, con eso esta clase aquí, ya tiene una idea de dónde sacaron estas ideas estos saduceos. Vaya a preguntarle a cualquiera. Vaya a preguntarle a quien quiera usted preguntarle: hey, ¿por qué los saduceos creían eso? Y le aseguro, si consigue uno, le doy a usted unos $1,000 para que se los dé a él, de inteligente. No hay, no. El trasfondo histórico no existe. Ahora usted tiene una idea quiénes son estos, ¿ok? Ninguna pregunta sobre ellos. Entonces, mira lo que decían ellos: mantienen que hay una sola vida y es la que estamos viviendo, y que los únicos galardones que podemos obtener es en cuanto estamos vivos. Y como concluyen que el Elohim no da galardones, ni castiga, ni da vida eterna, no le concierne mucho lo que hacemos. Entonces hagámoslo cualquier cosa. Esa es la idea de ellos. Por eso es qué brutales son. El tomar a Yeshua, a un profeta, a un rabino, y llevarlo al templo de noche y querer matarlo en el templo, te dice qué clase de gente era. Pero su enseñanza era que no importa lo que hagamos. Ahora ya entendió qué clase de gente hay. Porque el temor del Eterno es lo que lo para a usted a hacer barbaridades. ¿O no? Ya, más mejor aquí. Son unos de los peores. Yo diría que son los... Van a salir más. Pero son encarnados de estos. De ahí vienen. Sí, de ahí vienen. Como los de pura gracia. Sí, pura gracia. Son sectas que van saliendo del mismo espíritu de estos. Y otra vez, los fariseos van a ver bonitos comparado a estos. Usted dice: no, fariseo está bien, es el fariseo. Versus este, va a ver que hay una gran diferencia. Ok, seguimos. Estas enseñanzas no eran compatibles con lo que está enseñado en el judaísmo antiguo. No es igual. Los saduceos entonces fueron forzados a dejar todas las tradiciones de los ancianos. Aquí quiero estar claro en esto también, ¿ok? Tradiciones de los ancianos. Voy a cambiar de color porque me trajeron diferentes colores. Vamos a hacer rosita para los femeninos, ¿ok? Porque morado es color de ¿qué? De majestad. Cuando usted medita y puede ver el color morado, está viendo la majestad del Eterno. Morado es
color maravilloso. Rabino, los sacerdotes cuando hacen, por ejemplo, las fiestas, Pascuas o otras fiestas, se ponen como vestidura color morado, color rojo. Claro. Sí, claro. Los cucuruchos. Sí, en Guatemala. Sí, no, en el catolicismo los sacerdotes se ponen de morado, pero no viene de ellos, es de los judíos. Yo quiero que entiendan que no hay gran diferencia entre... Usted entra a la iglesia católica y para mí son hermosas la arquitectura, a mí me encanta la arquitectura, y usted entra en Guatemala, en Antiguo Guatemala hay como 52 parroquias en un lugarcito chiquito, ¿verdad? Y en una de ellas, la de San Pedro, usted entra y cuando entra están dos tables de mesas. De un lado están los 12 apóstoles y del otro lado están los 12 tribus, y todas con las estrellas de David, todas, como que está entrando en una sinagoga, y sigue y entra al lugar de los atrios, y sigue y entra al lugar santísimo, ¿verdad? Y entra al lugar santo, todo lo tiene igualito. Y el sacerdote, cuando quiere agarrar la copa, ¿dónde te da la copa? ¿En la bolsa? No, va para atrás y hay una puertecita y abre la puertecita así, y allí es el lugar santísimo, y ahí tiene la copa él. Usted va a una sinagoga y encuentra una de estas, una arca que está aquí abajo de esto, y cuando nosotros vamos a enseñar, lo primero que hacemos es abrir eso. ¿Por qué? Porque no había diferencia entre ellos. ¿Qué? No me griten todos. ¿Están bien, verdad? ¿Están tranquilos? Los veo asustados. Dices. Ok. Estamos hablando de ¿cuál es lo que estamos hablando aquí en esta? ¿Qué les iba a enseñar? Que los fariseos se vieron obligados a dejar la enseñanza de los ancianos. Ah, sí. La enseñanza de los ancianos. Hay una tradiciones, ¿ok? Tradiciones de los ancianos. Pónganme atención aquí, ¿ok? Va a ser la guerra. Estas enseñanzas son la guerra de Pablo, de Pedro, de Yeshua contra los fariseos. Los fariseos creían correctamente, señores, porque el mismo Yeshua dijo: lo que ellos digan, hagan. Los fariseos estaban correctos en su enseñanza, pero van a añadir otras cosas que Yeshua, ni Pablo, ni ellos están de acuerdo. Son las tradiciones de los ancianos. Esto es lo que la ley es. La ley que es cargosa, la ley que no deberíamos tener ninguno de nosotros, la ley que lo lleva a la muerte. Lo que Pablo habla, pues, de ganar la de ley, no está hablando de los mandamientos, está hablando de las tradiciones de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos como la tradición de los ancianos? ¿Y por qué ustedes quebrantan mandamientos de mi Padre haciendo estos? El profeta dice: si usted quiere hacer estos, no hay ningún problema, pero no me deje hacer los otros. Esa es la guerra. Esto es lo que la gente cuando dice: usted está bajo la ley. Esto es lo que deberían estar pensando, pero están pensando en los mandamientos de no matarás y mandamientos, pues. No, como no concuerda. Esto es las tradiciones de los ancianos. Ellos tienen eso, que son los fariseos. Tienen cosas muy lindas. Su enseñanza es maravillosa. Tanto que diría yo que la mayoría de rabinos que usted va a leer va a decir: wow, qué ética, qué moral, qué forma de vivir. Pero lo que no sabe es la otra parte, que usan mucho estas tradiciones y te van a esclavizar. Vamos a ver ahorita un poquito más. Sigamos, tomamos un break. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Todavía está aquí en el siglo XX o no? Ok, leamos aquí entonces. Dice Josefo:
Los fariseos han dado a la gente muchas observaciones por sucesión de los antepasados, que no están en los escritos de Moisés. ¿Sí? Y por eso los saduceos lo rechazan. Dicen que solo están obligados a observar lo que está en la palabra. Qué hipócritas los otros. Pero no deben observar las tradiciones de nuestros antepasados. No les convenía, porque las tradiciones de los antepasados hay cosas muy lindas, cosas que usted puede realmente aprender y una buena ética, pero que esto no quería. ¿Okay? Muy bien, seguimos acá. Entonces, hablando de los fariseos, vamos a hablar de ellos un poquito, unos 10 minutos y necesitamos un break. ¿Listos? Antígonos, que se acuerdan que eran Antígonos, ¿verdad? De Soco, tenía otros discípulos que vinieron a ser los fariseos. Quiere decir que el mero de todo esto es este hombre llamado Antígonos de Soco. Hay que ir a buscar más sobre él, porque ese es como parece ser el rabino o el maestro que tenía muchos discípulos y cada quien tomó diferente rama. ¿Okay? Antígonos tenía otros discípulos que vienen a ser los fariseos. Este grupo estableció un nuevo concilio que llegó a ser llamado el Sanedrín, fariseo. El concilio estaba estructurado de 70 miembros. Yeshua mandó en dos, ¿a cuántos? 70. Ahí entendemos que Yeshua tenía más tendencias que fariseas, porque Yeshua como que estaba implementando su propio Sanedrín, que es necesario, porque debe decir que su Biblia no es tan fácil. Hay un montón de cosas que hay que comprender y hacer y volver. Necesita la sabiduría de 70 hombres para alcanzar algunas preguntas que hay ahí, pues cómo hacer las cosas, ¿ok? Ahora los fariseos, entonces, la mayoría de la gente los quería mucho porque les explicaba la Biblia, pues. Y ellos comenzaron a través de la adoración, de las oraciones, de los sacrificios, ayudar a la gente a comprender la Torá. Tanto que los mismos sacerdotes oían a ellos cómo hacerlo, porque los sacerdotes no sabían, los fariseos sabían, porque no se querían. Tanto que los saduceos en un sábado, que es un día sagrado para los judíos, mataron a 1500 fariseos, lo crucificaron. Y entonces cuando entró, ¿cómo se llama este general? Pompey. No, sí, Pompey. Entró a Israel, se hizo amigo de los fariseos, y los fariseos le dijeron: queremos que nos ayudes en algo. ¿Qué quieres? Que mates en sábado 1500 saduceos. Así, guerra de muerte eran ellos. ¿Okay? Entonces, los fariseos tenían un Sanedrín de 70. Y estamos terminando por ahorita. Sus miembros eran guiados por pareja. Los 70 tenían dos que los guiaban. Uno era llamado el Nasi, que significa presidente, y el otro era llamado el Av Beit Din, que significa el padre de casa de juicio. En otras palabras, habían dos que los guiaban, uno que se llamaba el padre, y el otro que se llamaba el presidente. Por eso que Yeshua dice: no llames padre a nadie. ¿Recuerda que así dice en una? Uno dice: pero bueno, ¿y mi papá cómo lo va a llamarle? Estaba hablando, no llames padre a estos fariseos y este Sanedrín. Es lo que estaba hablando Yeshua: no llames padre a nadie. Ok, tomemos un break y regresamos. Vaya a conseguir su libro. Si usted ya lo pagó, puede pasar ahí nomás y se lo dan. Y si no, pues ahí con Rosento puede agarrarlo. Sí, gracias. Sí, gracias.